noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias especiales a esta Unión Liberal Colorada que se ha formado, que ustedes también han explicado, que tiene que ver con un lugar donde poder encontrarse, donde poder discutir, poder analizar, poder hacer trabajos académicos, poder de alguna manera también reivindicar esa corriente liberal que es parte del Partido Colorado. El Partido Colorado nació a la historia como el Partido Liberal por excelencia, y hace muy bien un grupo de jóvenes de todos los sectores de poder crear un ámbito en el cual se pueda intercambiar y puedan llegar a conclusiones valederas. Así que yo lo felicito realmente por este esfuerzo. Felicito muy especialmente a Federico, a Fernando, a Bauti, a Paula, a Carlitos, a Leandro, a todos los que se pusieron el overall para poder lograrlo. Y bueno, las felicitaciones para toda la juventud del partido, que realmente es un gusto, un orgullo ver cómo nuestros jóvenes tienen una convicción tan férrea. Bauti hablaba de que es una generación que a lo mejor no vivió al Partido Colorado en su esplendor, pero que tiene muchas ganas de ponerlo justamente en ese sitial. Así que yo les auguro no solamente el mejor de los futuros, sino ya un gran presente. Así que pueden contar con nosotros para poder seguir avanzando en este sentido. Algunas de las cosas que dijo Bauti y también Fede, cuando se hablaba de que era, y también lo dijo Carlitos, cuando el partido realmente ha sido grande, ha sido porque ha reconocido a las diferentes corrientes que tuvo en su interna, sobre todo reconociendo los matices ideológicos, obviamente teniendo un basamento común, obviamente teniendo pilares y valores comunes, y obviamente una historia que está detrás de todos nosotros y que de alguna manera nos da esa mística suficiente como para poder generar un accionar mucho más fuerte y mucho más convencido. Así que el partido nuevamente va a ser muy grande en la medida de que reconozcamos y respetemos las diferentes aristas ideológicas que lo componen. Así que hace muy bien en reivindicar esta arista tan fundamental, no solamente para la vida de nuestro partido, sino para la vida de nuestro país. Bueno, la consigna que me dieron fue hablar de la libertad responsable, y obviamente que la libertad responsable ineludiblemente tiene que ver y tiene una conexión con la consigna que llevó adelante el presidente de la República y el gobierno de la coalición el año pasado, sobre todo el año pasado, con respecto a la lucha contra los efectos de la pandemia. Esa libertad responsable se dio en un marco muy complicado, en un mundo azotado por una pandemia que era totalmente desconocida hasta entonces, donde había una cantidad de contagios y una cantidad de lamentables fallecimientos que se daban en todo el mundo. Esa situación de incertidumbre, de miedo por parte de la población en todo el mundo, bueno, fue provocando de que los diferentes países fueron asumiendo algunas medidas concretas. La mayoría de los países, sobre todo los países desarrollados, sobre todo en Europa, tomaron la decisión de ir hacia un confinamiento, hacia tomar medidas de restricción de la movilidad. Y cuando vino la pandemia aquí al Uruguay, donde tuvimos la declaración de emergencia ya por el 13 de marzo, no solamente teníamos el ejemplo de lo que estaba pasando en el mundo, sino que ustedes recordarán muy bien de que la oposición en aquel momento fue muy dura, y actores principalísimos de la oposición, como por ejemplo el expresidente Tabaré Vázquez, pidió la cuarentena obligatoria. No solamente el expresidente, sino también lo hizo el PIT-CNT y el Sindicato Médico del Uruguay. Y un gobierno Nobel que recién asumía funciones, que se vio inmerso en una crisis sanitaria que hacía muchas décadas, o a lo mejor más de una centuria que no se vivía, tuvo que tomar una decisión muy arriesgada. Decisión arriesgada, ¿por qué? Porque era muy difícil poder prever cuál era la situación real de la pandemia. Ustedes recordarán el año pasado que no se sabía a ciencia cierta cómo eran los contagios, no se sabía a ciencia cierta, por ejemplo, si se tenía que utilizar el tapaboca o no se tenía que utilizar el tapaboca, cuál era el grado de distanciamiento físico
que se tenía que tener, cuáles eran las precauciones y los protocolos que se debían de seguir. Bueno, realmente era un mundo, y no solamente un país, un mundo lleno de incertidumbres. Y en ese mundo de incertidumbres, en ese país de incertidumbres, el presidente de la República, el gobierno de la coalición, tomó una decisión. Y esa decisión fue más allá de una consigna. La consigna podía sonar bonito como hablar de la libertad responsable, pero más allá de una consigna, a mi juicio, era la reafirmación de la propia esencia de los uruguayos, la reafirmación de la propia esencia de la República. El Uruguay, que tuvo su ideología, o se nutrió básicamente de una ideología liberal desde la gesta artiguista, ustedes recordarán, a través de lo que fueron las instrucciones del año 13, una de las instrucciones hablaba de asegurar la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Desde esa gesta artiguista, pasando por lo que fue esa convicción que tuvo don Frutos Rivera para ir en contra de la opresión, para ir justamente hacia la libertad de nuestra patria, esa libertad, esa ideología que también hizo que el gobierno de la defensa de Montevideo, lo que se le llamó por parte de algún autor, connotado autor, la nueva Troya, ese gobierno de la defensa de Montevideo que también aplicó la ideología liberal y que fue nutrido básicamente de esa oleada de inmigrantes italianos, españoles, franceses, que venían justamente con esas ideas de vanguardia en aquellos tiempos. Y el gobierno de la defensa también aplicó la ideología liberal, y para ir finalmente hacia la construcción de lo que fue la arquitectura jurídica por excelencia, que fue la Constitución de 1830, que implicó ni más ni menos que ser una constitución reconocida de un cuño realmente muy liberal. Todo eso está dentro de la idiosincrasia del ser uruguayo, todo eso conformó justamente nuestra nacionalidad. O sea que la libertad responsable, más allá de una consigna o un eslogan, tenía en su contenido más firme lo que tiene que ver con una ideología muy precisa y una esencia muy clara del ser uruguayo. Y eso fue lo que aplicó el presidente de la República, y lo aplicó en el entendido de que las libertades, todas ellas, tienen también su contrapartida. La contrapartida es respetar las libertades de los otros. No sirve de nada hablar solamente de que uno puede tener libertad, una libertad que hace a la esencia del ser humano, que pone el acento justamente en el ser individual, sino que ese ser individual también tiene que tener en cuenta la libertad de los otros ciudadanos, la libertad de las otras personas. Y eso es lo que ha estado siempre, que ha impregnado siempre el Estado de Derecho uruguayo. Así que lo que hizo el presidente de la República fue ni más ni menos que reconocer esa esencia que siempre implicó no solamente reconocer la libertad propia, sino la libertad de los otros, y en la libertad de los otros también justamente tener responsabilidades para justamente poder lograr que esa libertad se pudiera llevar adelante. Eso ha hecho históricamente que el Uruguay se haya desarrollado en este marco de la libertad individual, que implica también poner el acento en el mejoramiento social, respetando nuevamente el derecho de cada uno para poder respetarse a uno mismo. Y esa concepción filosófica que pone el acento en el ser humano y le da herramientas para poder elegir, pero al mismo tiempo señala la importancia de poder velar por el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, la libertad responsable es un concepto que debe respetar la individualidad de cada ser humano, y por eso debe ser responsable. ¿Qué significó esta libertad responsable? Bueno, en la práctica significó que con mucha información, con toda la información que podía dar el gobierno, que se le dio a todo el mundo, bueno, que los ciudadanos, que los uruguayos se pudieran cuidar lo más posible, sin restringir su derecho a la circulación, para no afectar finalmente, por ejemplo, su derecho a poder trabajar. La restricción total de la movilidad no solamente hubiera ido contra la esencia misma de esta libertad que yo vengo
hablando, sino que hubiera sido muy nociva, hubiera tenido efectos muy negativos en la gente, en su salud mental, en su salud física y por supuesto en lo económico. Ustedes saben bien que miles de personas viven de un sustento diario, tienen que salir a la calle para poder buscar su sustento día a día, y si hubiéramos ido a un confinamiento, a una restricción obligatoria de la movilidad, como quería el Frente Amplio, como quería el PIT-CNT, como quería el sindicato médico, sin lugar a duda hubiéramos tenido mucho más efectos negativos que positivos y hubiéramos tenido una sociedad mucho más resquebrajada. Así que nadie puede dudar que esta política, que hace a la esencia misma del ser uruguayo, tuvo una primera etapa muy exitosa dentro del Uruguay, reconocido a nivel internacional. El mundo entero reconoció al Uruguay por haber aplicado esta libertad responsable. Una receta que vuelvo a decir que que tenía que ver justamente con la esencia misma de nuestro país. Y en ese momento quiero recordarles que, por ejemplo, fuimos el primer país de Sudamérica y uno de los primeros países del mundo que volvimos a la presencialidad de la educación. Otra jugada muy arriesgada, porque en aquellos momentos era muy difícil poder avisorar si, por ejemplo, a nivel de las aulas, bueno, no se iban a dar los contagios y eso iba a provocar mayor cantidad de contagios y de lamentables fallecimientos. Allí hubo una responsabilidad en aplicar un protocolo muy estricto y de entender de que era muy necesario de que nuestros jóvenes, de que nuestros niños, de que nuestros adolescentes volvieran lo más rápido posible a la educación presencial. Allí se apuntaló no solamente a la educación, se apuntaló también a la economía. También recordarán que la ministra de Economía en aquellos momentos hablaba de mantener prendidos los motores de la economía. Si el Uruguay no hubiera mantenido prendidos los motores de la economía lamentablemente hubiera caído mucho más de lo que cayó, que lamentablemente cayó mucho porque cayó cerca de un 6% del producto cuando se pensaba que iba a caer en menor medida. Pero fíjense de que si hubiéramos sido justamente una cuarentena obligatoria, un confinamiento obligatorio de la gente, donde las actividades productivas no se pudieran desarrollar, donde la gente no pudiera trabajar, no pudiera tener un sustento propio, eso sin lugar a duda hubiera hecho de que muchas más familias, muchos más uruguayos hubieran quedado sin el empleo para poder vivir. Esa libertad responsable nos llevó el año pasado, hacia el 31 de diciembre, a tener realmente guarismos muy buenos con respecto a lo que era la región y con respecto al mundo. Yo me fijaba hace un rato en la cantidad de contagios, eran casi 20.000 contagiados, de lo que iba del 13 de marzo al 31 de diciembre del año pasado, 19.000 ciento y largos, y la cantidad de fallecidos no superaban los 200. Lamentablemente, este año se complicaron las cosas, y se complicaron básicamente, a mi juicio, por dos razones principales. Una de ellas tiene que ver con nuestra situación geográfica, nuestros límites, nuestra frontera seca con Brasil. Desde allí vino la cepa de Manaus, una cepa del coronavirus mucho más virulenta de la que existía en Uruguay, con un grado de aceleración de contagios y lamentablemente con una tasa de letalidad mucho mayor a la que existía en el país. Esto ha provocado de que se haya multiplicado enormemente la cantidad de contagiados. Y yo creo que la otra razón principal ha sido la baja percepción del riesgo en cuanto a que una vez que tenemos la vacuna y tenemos todo un sistema de vacunación funcionando y funcionando muy bien, hay que recordar que Uruguay viene vacunando a un ritmo de los más altos del mundo. Durante algunas semanas tuvimos la tasa de vacunación más alta del mundo. Esa situación que nos da determinada certeza, nos da determinada certidumbre, lamentablemente provocó de que muchos uruguayos bajaran la guardia y que sintieran de que, bueno, de que la nocividad de la pandemia estaba llegando a un final. Y eso fue provocando la aceleración de casos. Lo que nosotros tenemos que lograr en este tiempo
es bajar la cantidad de contagios para poder controlar de otra manera la pandemia, para poder lograr que a través de la menor cantidad de contagios, mucha menos gente vaya a CTI y, por supuesto, mucho menos gente, lamentablemente, no tenga que fallecer, no tenga que llegar a esa situación de gravedad de la enfermedad. Y esto, más allá de que podemos decir de que algunos dudan sobre esta libertad responsable, yo creo que la libertad responsable sigue estando en la esencia de ese ser nacional, de ese ser uruguayo y de las medidas que de alguna manera se fueron tomando. Pero lo que sí tenemos que tener bien en claro es que tenemos que concientizar a todos los uruguayos de la gravedad de la temática, de la gravedad de la hora. No podemos decir que solamente con una consigna que pudo haber sido y fue muy buena, la de la libertad responsable, con esa sola consigna vamos a dar batalla real contra el coronavirus. Si tenemos que cambiar la consigna, cambiémosla. Lo que no vamos a cambiar de ninguna manera es nuestra esencia en defensa de nuestras libertades. Y la esencia de defender nuestra libertad implica, en primer grado, justamente poder respetar la libertad de los otros. Respetando la libertad nuestra y la libertad de los otros es como nosotros vamos a bajar la cantidad de contagios. Para respetar la libertad de los otros tenemos que hacer lo que las autoridades nos indican, tenemos que cumplir con los protocolos que las autoridades nos indican. En este tiempo tenemos que cuidarnos mucho más. Y si tenemos que cambiar la consigna hacia no ya quedémonos en nuestras burbujas, sino tenemos que ir a otra consigna, como puede ser quedémonos lo más posible en nuestras casas, en nuestros lugares habituales, quedémonos lo más posible para poder lograr bajar esta cantidad de contagios. Al mismo tiempo que nosotros estamos dando esta consigna o digamos, estas indicaciones que son fundamentales para toda la sociedad, lamentablemente hemos visto como la oposición, como actores del Frente Amplio, nos han pedido restricciones, por un lado restricciones a la movilidad, nos han pedido toque de queda, cuando en el derecho uruguayo sabemos que el toque de queda no existe, y en todo caso se tendría que ir a medidas prontas de seguridad. Nos piden restricciones en la movilidad, pero por otro lado, la intendenta Cose nos está proponiendo de habilitar los lugares de eventos, los salones de eventos, para que haya restaurantes y haya bares, o sea, más movilidad. Por otro lado, nos piden constantemente la renta básica universal para justamente poder ayudar a las capas sociales más sumergidas, a los más vulnerables, pero por otro lado, por ejemplo, nos suben el boleto, le suben el boleto y castigan justamente a las capas sociales más vulnerables y que son más castigadas por esta pandemia. Entonces, realmente estas soluciones contradictorias que nos muestra la oposición, lo único que nos tiene que hacer es reafirmar el camino de seguir con nuestra apelación hacia la libertad responsable bajo diferentes consignas, pero también el camino de tomar nuevas medidas. A mi juicio, se pueden tomar nuevas medidas que impliquen sobre todo justamente esa señal de concientización de que la gente tiene que saber el grado de complejidad que estamos viviendo. Esa complejidad que lamentablemente nos ha llevado a tanta cantidad de gente en CTI y lamentablemente a tanta cantidad de gente que ha fallecido, uruguayos que han fallecido. Así que yo lo que me parece fundamental de esta libertad responsable, es decir, esta libertad responsable continúa. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia de los uruguayos. Y más allá de que puede cambiar la consigna puntual, lo que nunca se va a cambiar es el ADN y la idiosincrasia de los uruguayos. Podemos apuntalar a hacer un ejercicio mucho más responsable de nuestra libertad, pidiendo estas nuevas medidas que vuelvo a repetir, medidas sobre todo que tienen que ver con señales concretas, más allá de que a lo mejor esas medidas no tengan un efecto concreto sobre la cantidad o la baja en la cantidad de contagios. Yo creo que venimos vacunando muy bien, lo venimos haciendo a un gran ritmo, el Uruguay entero viene haciendo un gran esfuerzo, hay más de 1 millón de personas que ya tienen una dosis,
vamos en muy poco tiempo, seguramente en un mes, a tener a la mayoría de la población inmunizada, y eso nos va a permitir poder bajar la cantidad de contagios y poder tener un control sobre la pandemia mucho mayor del que tenemos en la actualidad. Tenemos que seguir avanzando para cuidar a nuestra gente y también tenemos que tener medidas concretas, no solamente en lo sanitario, sino también en lo económico. En momentos de excepción, no solamente necesitamos medidas de excepción, sino también un ejercicio especial y mucho más activo y consciente de nuestra propia libertad. Y esto no implica abjurar de ningún principio y muy por el contrario es la reafirmación del uso responsable de nuestras libertades para propender hacia el bienestar del ser humano y de la sociedad toda. Así que esto es parte de lo que somos, es parte de nuestra historia. Nuestra libertad se conquistó y se efectivizó siempre respetando las libertades y los derechos de los otros. En este momento, más que nunca, apelemos nuevamente a esa libertad, apelemos a los cuidados personales, apelemos a la libertad de los otros, justamente también para poder hacer efectiva nuestra propia libertad. Todo esto para seguir avanzando en la vacunación, lograr esta inmunidad en la población y para que podamos volver a ejercer con toda nuestra fuerza y en toda nuestra plenitud de nuestra tan preciada libertad. Muchísimas gracias y bueno, quedo a las órdenes por si quieren intercambiar.